Amado Padre, gracias te damos por un nuevo despertar, Señor. Te damos gracias, Papito lindo, por la bendición que nos das en esta mañana de poder buscar de tu presencia, Señor. Te doy gracias, Papito lindo, por este tiempo, Señor, y te lo entregamos a ti, Señor. Lo ponemos en tus manos para que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Te doy gracias, Papito lindo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días a todos. Estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Hoy vamos a empezar a leer el capítulo número 15 del libro de Hechos, pero vamos a leer de los versículos del 1 al 21. El Concilio de Jerusalén. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarle a los creyentes: a menos que se circunciden, como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. La iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron, para alegría de todos, que los gentiles también se convertían. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después, algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera: hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles, a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo: hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas dijeron, como está escrito: después yo volveré y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y la restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser míos. El Señor ha hablado, aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho tiempo. Y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se conviertan a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Bueno, con esto termina la primera parte del capítulo 15 del libro de Hechos y vemos cómo empieza la iglesia primitiva en esa época a presentar algunos problemas en su doctrina. ¿Por qué? Porque es que cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía, en Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñar a los creyentes
que a menos que se circunciden, como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. O sea que ellos empezaron a colocarle trabas a la salvación, porque venían enseñando de que el sacrificio de Cristo en la cruz era suficiente para la salvación. La ley, la palabra de Dios, el Señor exigía algo, y es que dice que el alma que pecare, esa alma tenía que morir. Dios había aceptado en el antiguo pacto de que las personas pudieran llevar a un cordero a la iglesia para que se cumpliese lo que estaba establecido, de que el alma que pecare tenía que morir. Así que el cordero moría en reemplazo de la persona que había pecado, y eso le permitía estar limpio de pecado porque se había cumplido la justicia. Hay dos cosas que nosotros tenemos que tener muy en claro, y una es la misericordia y otra es la gracia. La misericordia de Dios se basa en que Dios Padre envía a su Hijo Jesucristo por misericordia a nosotros, porque nosotros nunca nos íbamos a salvar cumpliendo la ley, y por misericordia envía a su Hijo Jesucristo para que se cumpla lo que estaba escrito. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dijo Juan. ¿Por qué? Porque Él vino aquí a este mundo sin pecado. ¿Por qué sin pecado? Porque recordemos que todos los que venimos por la descendencia de Adán, venimos heredando el pecado original, que es ese pecado que ellos cometieron, y nosotros estamos separados de Dios, nacemos muertos espiritualmente, nacemos fuera del Edén, como fue Adán y Eva, que fueron expulsados del Edén. Estando afuera del Edén, todos los que hemos nacido fuera del Edén, nacemos separados de la presencia de Dios, nacemos muertos espiritualmente. Entonces, porque venimos de la descendencia de Adán. Adán fecunda a Eva y todos sus hijos, venimos por esa descendencia. Cuando en el caso de María, María era una virgen, ella no conocía hombre, y llega el Espíritu Santo y fecunda en ella un ser viviente que es Jesucristo. Jesucristo no nace por medio de un hombre, o sea, su fundamento, la persona que, digamos, el Padre no era un ser humano, sino el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios. O sea que como el hombre es el que deposita la sangre en sus hijos, es el que hereda esa sangre. Entonces por sangre nosotros nacemos con el pecado original, pero como la sangre de Cristo la puso el Espíritu Santo, entonces Él nace sin el pecado original, porque no viene por la descendencia de Adán, sino por la descendencia del Espíritu Santo. Mire que si lo vemos, la misma sangre de Adán, que fue la que Dios hizo directamente, cuando Él crea al hombre, a la mujer lo creó del barro y sopló de su espíritu, ahí fecundó la vida de Adán. Y es lo mismo que hace con Jesucristo. O sea que Adán y Jesucristo tienen la misma sangre. Entonces, cuando Jesucristo vive aquí en la tierra, en ese tiempo Él tampoco peca. Así que cuando Él va a la cruz por nosotros, Él puede pagar el precio del pecado. Por misericordia va a la cruz y con su sangre limpia, sin pecado, Él puede pagar el precio del pecado de la humanidad, porque Él no tiene pecado. Entonces, cuando Él muere, está pagando, se está cumpliendo la justicia de que el alma que pecare morirá. Él no pecó, pero murió. Entonces, esa muerte paga el pecado del precio mío. Cuando yo recibo el Cordero de Dios, es como haber llevado el Cordero a la iglesia y decir: Señor, aquí traigo el Cordero que va a pagar mis pecados. Asimismo, Jesucristo se presenta por misericordia. Y la gracia es que con solo ese sacrificio, creyendo por fe, yo soy salvo. Entonces no confundamos la misericordia con la gracia, porque la justicia se tenía que cumplir y la justicia se cumplió cuando Cristo fue a la cruz. La balanza tiene que estar recta, porque es que muchas veces confundimos eso. Confundimos el hecho de que la misericordia es que nosotros no tenemos que hacer nada y que la gracia es que podemos hacer lo que se nos antoje. Y eso no es así. La gracia nos permite a nosotros no hacer nada para la salvación. Ninguna situación que usted haga o que yo haga
puede ayudar a la salvación, porque si no estaríamos diciendo que Cristo vino y murió en vano, porque si yo me puedo salvar con el servicio o con las cosas que hago, pues entonces en vano vino Cristo. Y mire que ese era el problema que tenían en esa época, por eso llaman a Bernabé y a Pablo a un concilio a Jerusalén, porque es que verdaderamente ellos no estaban de acuerdo en eso, en que las personas que recibían a Jesucristo como Dios y Salvador tenían que regresar a la ley, porque entonces estaban saltando el sacrificio de Cristo en la cruz. Mire que hoy en día hay mucha gente confundida con esto. Hay mucha gente en las iglesias que son bellas personas, son hermosos, son servidores y son personas que ayudan a que el evangelio se propague, y necesitamos personas que sirvan. Pero el problema de muchas de las personas es que están pensando o en su corazón sienten que tienen que hacer eso para poderse ganar la salvación. Incluso hay muchas veces que no hacen algo y se sienten mal, se sienten que le fallaron al Señor, se sienten que ya si no hacen esas cosas, entonces ellos van a estar destituidos de la gracia y del amor de Dios. Y eso no es así. Dios murió por nuestros pecados y nosotros somos salvos, hagamos o no hagamos nada. Esa es la gracia, porque lo que hizo Jesucristo ya fue suficiente para pagar el precio del pecado. Y hay otras personas, al contrario, hay otras personas que se creen salvas por el sacrificio de Cristo y creen que eso les da derecho a pecar y a hacer lo que se les venga en gana, y tampoco eso está bien. ¿Por qué? Porque si yo he recibido a Jesucristo como Dios y Salvador y verdaderamente estoy salvo por gracia, el Espíritu Santo viene a morar en mi ser, y el Espíritu Santo, una de las funciones es que nos reargulle de pecado. O sea que una persona que verdaderamente es salva tiene la libertad de hacer lo que quiera, pero cuando peca, cuando hace algo indebido, el Espíritu Santo lo reargulle y se siente mal y no lo vuelve a hacer. No es que nunca volvió a pecar, sino que simplemente cuando nosotros pecamos, y no pecamos adrede, sino que caemos en pecado, y cuando caemos en ese pecado, el Espíritu Santo nos reargulle. ¿Para qué? Para llevarnos al arrepentimiento, pedirle perdón a Dios y empezar otra vez a tener esa comunión con el Señor. No es que perdamos la salvación, sino simplemente que nos lleva al arrepentimiento, porque debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces, hay que saber la balanza en no tener que hacer cosas para la salvación, ni tampoco hacer lo que se nos venga a ganar porque somos salvos. Es un equilibrio que el Señor pone en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando llegan al concilio, vienen esta discusión porque muchos estaban en ese dilema que no es fácil. Estaba empezando la iglesia, recordemos, no es los tiempos de ahora, eran tiempos de muchos años atrás, de 2000 años atrás, donde ellos estaban tratando de empezar esta iglesia que hasta el día de hoy nosotros tenemos en nuestros lugares, en todo el mundo está esparcido el evangelio. Pero también igual yo creo que hoy también hay mucha gente que empieza a tener estos problemas, estos inconvenientes, porque básicamente están en esa equivocación errónea de que tengo que hacer cosas para salvarme, y la otra es que puedo hacer lo que quiera y no pierdo la salvación, porque eso no es cierto. Salvos, siempre salvos, eso tampoco es, sino que somos salvos por gracia y Dios hizo el sacrificio grande, y esa salvación me empieza a mí a mostrar el camino correcto a seguir, y empiezo yo en la nueva vida a ser como Cristo lo hizo, sin pecado, tratar de buscar la santidad, buscar ser mejor persona, no para ganarme la salvación, sino porque Dios lo dispone así. Así que en este concilio llegan a la conclusión de que no, pues que simplemente las personas, inclusive Santiago, el hermano del Señor, habla de que recita el libro de Amós, donde dice que después yo volveré a restaurar la casa de David, reconstruiré sus ruinas y la restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser míos. El Señor ha hablado. Aquel que hizo estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho tiempo. O sea que el Señor
ya había profetizado de que los gentiles también iban a recibir, que ese era otro problema, que los judíos creían que solamente la salvación era para los judíos y no para los gentiles, y ese era otro dilema que ellos tenían. Así que Santiago cita a Amós en el capítulo 9, y entonces lo único que dice es pues que se abstengan de ciertas cosas. Por ejemplo, si una persona le da un alimento, sacrifica un animal a un ídolo y está consagrado a ese ídolo y se lo va a dar a usted, y sabiendo usted pues que se abstenga de eso. También se abstenga de la inmoralidad sexual, porque es que la inmoralidad sexual es un pecado que no debemos de hacer, y cosas normales como las que más adelante vamos a ver que Pablo empieza a establecer cómo nosotros en medio de la gracia podemos cumplir los mandamientos, y debemos de hacerlo sin necesidad de buscar la salvación por medio de eso. Así que bien interesante el tema de hoy, así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir por gracia, agradecidos por la misericordia que tuvo al enviar a su Hijo Jesucristo. Así que oremos. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor, que compartimos en esta mañana con tu palabra, Señor. Te damos gracias por esa misericordia tan grande que tú has tenido con nosotros, Señor, de haber enviado a tu propio Hijo a morir por nuestros pecados para que la justicia se cumpliera, Señor. Te damos gracias, Papito lindo, por la gracia que tú nos pones en nuestras vidas, Señor, que creyendo en ese sacrificio y aceptándote a ti como Dios y Salvador y poniendo como abogado a tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, somos salvos. Gracias, amado Dios, por cada persona que escucha estos audios, y quedamos en tus manos, Señor. Te entregamos el resto del día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.